Hola, muy buenas tardes. Hoy transmitimos a esta hora nuestros minutos de conexión con el anhelo y hoy le tengo como invitada a Ana. Ella es Aniuska y vamos a hablar de la educación consciente desde el amor. Ella es asesora de altas capacidades y yo estoy segura que os va a motivar muchísimo lo que ella os va a aportar. Le voy a invitar para hablar con ella, porque últimamente me estaba haciendo un poco difícil. A ver. Como les comentaba, Ana es asesora de altas capacidades y ella ayuda a las mamis a para una buena educación, porque las mamás no tenemos ese libro que nos ayude para el caso de nuestros hijos, porque todos los casos son muy diferentes, variados, entonces es muy difícil encontrar un libro que esté justo a nuestra medida, digamos, a lo que nosotros necesitamos. Espero que nos deje porque Instagram nos está queriendo dejar otra vez. No sé si es ahora. Sí, lo hemos logrado. Ah, hemos podido pronto esta vez. Me alegro. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu comunidad. Estoy muy contenta de poder hablar y disfrutar de la crianza. Pues muchas gracias a ti, Ana, por aceptar, por venir a mi comunidad para aportar, porque siempre digo yo que las personas como tú que están emprendiendo y que tienen esas habilidades que pueden dejarnos como mamás, siempre nos viene bien. Así es que estoy segura que aportarás muchísimo. Y hoy vamos a hablar, como estaba diciendo, de la educación desde el amor. Entonces, ¿puedes decirnos un poquito en qué consiste la educación consciente desde el amor, Ana? Pues sobre todo es en el respeto a las diferentes etapas evolutivas del niño, ¿no? Porque ya se da por supuesto que toda la madre en principio quiere a su hijo y quiere lo mejor para él, pero a veces la vida nos lleva como mucho más ajetreo o nos agota por otras circunstancias o no nos da las herramientas que no tenemos tiempo a lo mejor para leer o para ir estudiando. Crece más rápido nuestro niño que nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, sobre todo, yo animo a que de entrada todas somos la mejor madre del mundo para nuestro hijo. O sea, que eso no tienes que perder de vista nunca. Pero sí que puedes apoyarte en experiencias o en el conocimiento del cerebro del niño, de su periodo evolutivo, y eso te puede ayudar en un momento dado a resolver una situación que te encuentres en casa, con muchísimo cariño y mucho respeto, y también con un poco de exigencia, ¿no? Que hay que tenerla siempre, porque el niño cuando tiene los límites se siente seguro y eso a veces lo olvidamos, ¿no? Porque es a veces más cómodo para la madre no ponerlos, pero siempre desde que nace los límites cuando va creciendo se van ampliando y se van poniendo en la medida que tiene el niño, pero no fuera de ello. Entonces es el equilibrio entre el respeto al niño y el límite. Es un poquito el concepto de la educación positiva. Que bueno, siempre escuchamos la frase que dicen, yo escucho desde antes de tener a mi hija, se dice, cuando son pequeños, problemas pequeños, y cuando son grandes, problemas grandes. ¿Qué le decimos a las mamás que piensan así, Ana? No, para nada. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Es verdad que los retos se van, es lo que hemos dicho, que cuando vas creciendo vas teniendo mayores retos, pero no tienes por qué tener mayores problemas, sino justo si has hecho bien la primera etapa, los problemas son menores y disfrutas más cuando son mayores, los niños, ¿entiendes? O sea, porque les acompañas y transmites esa conexión que tienes con tu hijo
y disfrutas de su vida. Es como una oportunidad más para descubrir el mundo con otros ojos. Entonces, a más mayores, problemas mayores, no, son retos mayores para llevar juntos y disfrutarlo juntos, que la vida es para disfrutarla, ¿no? Y entonces con los hijos es otra oportunidad de querer, de agrandar el corazón, de ver la vida con otros ojos y de vivir unas experiencias acompañándoles muy bonitas. No, yo no estoy de acuerdo con esa frase para nada, pero sí que la he oído muchas veces, ¿eh? Mira, sacamos de esto, entonces, yo lo que estoy viendo, la enseñanza grande que nos estás dejando es cambiar problemas por conexión, Mm. porque como tú bien has dicho, es conectar con ellos. Entonces, yo muchas veces pienso, las mamás, cada, cada hijo es diferente, tiene diferente carácter, tiene diferente. Entonces, como tú has dicho, el secreto o la clave va a estar ahí en la conexión que se genera, que tú puedas conectar con tu hijo, ¿verdad, Ana? Entonces, qué importante eso que nos dejas. Y cuando son, por ejemplo, hay niños que son un poquito más, que piden más atenciones que otros. Mm. ¿Qué le podemos decir en este caso a las mamás? Normalmente cuando un niño pide atención es que la necesita y cuando quiere estar libre se suelta. Entonces, cuando un niño es más demandante, tienes que darle más atención en el momento que él lo pide y lo necesita, porque si no, no te lo reclamaría, ¿no? Y tienes que ver de qué forma se la das. No es hacerle a lo mejor siempre caso a lo que te está pidiendo, reclamando inmediatamente, dándole la solución a ese problema o a ese reclamo, sino que a lo mejor es ponerle las herramientas para que lo solucione él. Y tú estarte desde lejos, pero estarte pendiente. Pero yo siempre aconsejo que si un niño te pide cariño, te hace una llamada de teléfono cuando es más mayor, te quiere que juegues con él, pues por lo menos estar cerca o estar pendiente. Y si lo necesita más, estar con él ahí en ese momento, ¿no? Porque cuando el niño esté saciado y ya no tenga esa necesidad de cariño y lo que quieras jugar con los amigos o tenga esa seguridad, lo hará y volará él solo, o sea, y serán independientes. Entonces es muy bueno darles el cariño que necesitan en el momento en que lo requieren. O sea, yo pienso que Qué hay que estar. importante, o sea, en la medida justa, ¿verdad? O sea, Pero ten no, en cuenta que si lo pides, no, a lo mejor tu medida no es la adecuada. Tienes que pararte a ah, pensarlo y observar. También puedes preguntar pues en clase cómo se comporta o ver con amigos cómo se comporta, pero si realmente necesita cariño es que le hace falta el cariño. Es que esa es la realidad, así, porque ahora así mismo. muchas veces pecamos de falta de atención a los niños, porque enseguida está el móvil o está el trabajo o está también nuestro tiempo, que hay que decir, pues tienes que cuidarte, pues sí es, a veces no es fácil el equilibrio entre todo, pero si un niño reclama cariño es que lo necesita. Qué bueno, Ana. O sea, muchas veces hay mamás que dicen que, que mi hija me está chantajeando, mi hija me está exigiendo mucho. O sea, yo creo que también, como tú dices, si lo pide va a ser porque lo necesita. Porque también hay muchas madres, que yo también me incluyo, que muchas veces tengo mucha tarea, entonces no tengo ese tiempo suficiente que mi hija quisiera que le dedique. Entonces, ¿qué le podemos decir a las mamis para que esa conciliación no le afecte en su educación amorosa a los hijos? Pues hablar con ellos y hacerles entender, cómo jugar con ellos. O sea, tú, por ejemplo, tienes una niña y tienes a lo mejor que atender un trabajo. O dices que a esta hora tengo que dedicarle a esta cosa. Pues a lo mejor a la niña le puedes decir, mira, juega, vamos a jugar. Yo tengo que hacer, ahora mismo que estamos haciendo un live, pues yo tengo que atender a Ana que vamos a hacer una entrevista. Pues tú hazle la entrevista a la muñeca. Cuando terminemos las dos la entrevista, nos ponemos en común. O sea, hazlo jugando, depende de la edad del niño, pero pues si tú tienes que estudiar o tienes que hacer no sé, una gestión en el ordenador, pues que ella se ponga al lado y se ponga a pintar o le pones otro ordenador de juguete o cualquier otra cosa que ella se sienta como que está haciendo lo mismo que tú o que está contigo. O luego, mira, vamos a hacer con el reloj, le pones, mira, hasta que el reloj dé la vuelta así, son pequeñitos por colores. Pues cuando llegue al azul, entonces jugamos 5 minutos. O sea, hacer como periodos, si puedes, a lo mejor puedes atenderle, hacer media hora de trabajo intenso y 5 minutos con ella.
¿sabes? Hay una historia muy bonita, por ejemplo, que es el nudo en la sábana, que, que a mí me ayudó mucho, que era un padre que no coincidía los horarios del niño, pues trabajaba de tardes y cuando llegaba el niño estaba durmiendo, cuando... O sea, total, que al papá no solo lo veía los fines de semana. Entonces, pero todas las noches cuando el papá llegaba le hacía un nudo en su sábana y el niño cuando se despertaba veía el nudo y eso le servía. O sea, el niño se tiene que sentir querido, ¿entiendes? A lo mejor si tú le dices, mira, vamos a hacer este trato, porque yo te quiero un montón y vamos a hacer esto. Y entonces, si él se siente esa ansiedad de cariño, no es el tiempo cronológico. O sea, hay niños que sí en ese momento lo necesitan, pero a lo mejor otros no. Entonces es ver el equilibrio. Y si el niño entiende que tú estás trabajando, te va a querer igual. Otra cosa es, y los niños lo transmiten, o sea, no hablan, pero sí sienten. Entonces pueden sentir que no le haces caso o que estás pasando de él. Que eso también pasa. Y entonces no se lo dices, pero él lo nota y lo siente. Y entonces se siente Siente. que le falta. Entonces tienes que mirarte tú y decir, ante esto, ¿qué está pasando ahí? No, ¿cómo no le voy a hacer caso? No, no, hazte una introspección. O sea, los niños tienen una conexión con los padres mm, que ven las cosas sin palabras, a lo mejor mirándote a la cara, y lo saben perfectamente. Cuando estás por ellos, cuando tu vida es quererles y tener el equilibrio y darles el cariño y darles el apoyo que necesitan, o cuando es que tú eres el centro de tu vida. Entonces, a lo mejor dices, pues a lo mejor estoy perdiendo el norte, ¿no? Entonces tengo que volver a rectificar como un timón, ¿no? O como si llevaras el barco. Entonces, hombre, si no estudias el caso concreto, que si queréis podéis concertar una cita conmigo y lo vemos, pero a lo mejor tienes que analizarlo, ¿no? Puede ser. Qué bonito, porque esa historia que has dicho del padre, que cada vez que viene le hace desata para que el niño se dé cuenta, o sea, es también saber comunicarnos con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, es una forma para que, porque ellos lo que necesitan es ese cariño, eso que tú le has prestado atención. Por ejemplo, yo también lo que me doy cuenta de mi hija, de repente ella hace alguna cosa y te muestra, entonces, con que estés pendiente de que le digas qué bonito o que estés pendiente, porque de repente, si es que los padres están muy ocupados y estresados, no pueden prestarle esa atención que el niño necesita o darle esa respuesta genuina que ellos quizá necesiten, ¿verdad? Porque yo creo que esa parte es lo que un poquito eh, pecamos los padres, porque por eso muchas veces ocurre de repente que los niños piden más atención, creo yo. No sé qué nos puedes decir ahí esa parte de Ana. Pues sí, sí, totalmente. Y, por ejemplo, es muy bueno estar pendiente de quién son sus amigos, de las historias que han pasado. O si tiene que hacer no sé qué tal día, pues le preguntas, oye, ¿cómo te fue esto? ¿Qué hiciste tal día? O sea, estar pendiente del niño, que a lo mejor no es estar las 24/7 pegado al lado. Cuando son bebés sí, ¿no? El contacto piel con piel es fundamental. Pero cuando van creciendo, a lo mejor lo fundamental es que le preguntes, oye, ¿qué te dijo tu amiguita de tal día? O ¿has llevado esta ropa diferente que te han dicho? ¿Te has cortado el pelo? ¿O qué reacción han tenido en clase? ¿O qué te ha dicho el profesor? No hacer un interrogatorio, porque eso al contrario es como que te aleja, no es como llegar de clase que has hecho, qué tal los deberes, o sea, no son como una metralleta de preguntas, eso no es, pero sí es estar en sus cosas, ¿no? En lo que le gusta y luego también a veces pedir perdón, ¿no? Porque somos todos humanos, entonces a lo mejor lo haces mal y todos los padres a veces hacemos daño a nuestros hijos, o sea, yo también he hecho daño a mis hijas en comportamientos, en formas de actuar. Entonces decir, oye, yo te quiero, pero lo he hecho mal, perdóname. O sea, cuando ya son un poquito más mayores, ¿no? Y entonces es fundamental ese equilibrio y reconocer que tampoco somos perfectos, pero que sí queremos hacerlo bien. Eso es fundamental. Y, y luego, por ejemplo, tener como una periodicidad, ¿no? Es decir, pues yo todas las semanas te voy a dedicar como un tiempo cuando ya son más mayores a hablar con ella personalmente, con tu hija, o a hacer un plan pues pues cada mes o cada mes y medio. Pues una tarde juntas, solas, pues que puede ser ir a comprar, que puede ser ir a la bolera si le gusta, que puede ser ver una película con palomitas sentada en el sofá, o que puede ser
jugar a un juego de mesa que le encanta, ¿no? El Catán, por ejemplo, que nos encanta en casa, jugamos, o el Eurosuperpoli le gusta a mi niño, pues que es súper largo, como el Monopoly. Pues entonces, claro, pues ponerte con él son 3 horas, 4, pues si a él le apetece un día, pues lo hacemos, no todos los días porque no puedes terminar el juego, pero hacer lo que él quiere, ¿no? Jugar a lo que él quiere. Es fundamental. Cuando entonces es un espíritu de servicio con el niño, ¿no? Y de cariño. Para que él aprenda y haga lo mismo. Porque aprenden por modelos. Pero sí, sí, siempre. mmm, Además, cada oportunidad que tienes de estar con tu hijo es una oportunidad para transmitir los valores que tú tienes, para darle un criterio sobre un espíritu crítico ante la sociedad que tienes, que es muy agresiva, y para ir cuidando la mente, porque ahora mismo la salud mental de los adolescentes en España está pues cada vez peor un poquito, ¿no? Entonces, también tienes que tomar la responsabilidad del papel de, pues que va a tener muchos impactos que no van a ser muy positivos cuando empiece a crecer. Entonces, tienes que tener las herramientas antes para decir, pues no voy a tomar porros, no voy a beber alcohol. Esas decisiones que las tiene que tomar en un momento dado, tienes que haberlo hablado antes de que llegue. Es como un anfiteatro, ¿no? Que el primero que llega se sienta. Pues la primera idea que llega tu hijo es la que se va a ocupar de sentarse. Luego ya la podrás mover con dificultad, pero es la primera que llega la que se sienta. Entonces, decir, yo voy a llenar ese anfiteatro de buenas ideas antes de que tenga que tomar esas decisiones, para que tenga esos criterios, ¿no? Y esos son ratos de hablar, jugar, y esos son hacerlo antes, en primaria, antes de que llegue la adolescencia. Y tenemos que disfrutarlo. Exacto. Perdón. Todo lo que nos estás diciendo en todas estas, digamos, pautas, todo esto que nos estás diciendo, estas habilidades también tienen mucho que ver con la seguridad. Con todo eso que nos estás diciendo, nosotros le damos esa seguridad a nuestro hijo, ¿verdad? Porque yo creo que también ellos, como tú bien has dicho, eh, enseñándoles a que nosotros, primero, por ejemplo, perdonar, ellos también aprenden con nuestro ejemplo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a hacer mi agenda de metas y mi hija me veía haciendo, pero yo no me daba cuenta, o sea, los hijos ven todo y un día yo le veo que ella misma busca en YouTube agendas de metas, agenditas y empezó a hacer con papeles de colores. Y mira, mamá, yo veo una agendita que ella hizo y digo, wow, o sea, no nos damos cuenta que nosotros somos el reflejo de ellos también. Entonces, qué importante lo que has dicho de que ellos aprendan el perdón, de que ellos aprendan valores también en la casa. Porque yo creo que primero es eso, o sea, que los valores que ellos puedan aprender y luego lo aplican fuera, ¿verdad? Porque como tú bien has dicho, puede tener malas influencias en el colegio, en la sociedad. Entonces, para que esas influencias no le afecten, pues necesitaría de una seguridad. Yo creo que eso, que todo lo que has dicho es para que ellos también tengan esa seguridad. ¿Y qué más, por ejemplo, con qué digamos, habilidades nosotros le podemos enseñar la seguridad a nuestros hijos? Pues yo lo que te aconsejaría sería en que le observes para ver su carácter y su forma de recibir la comunicación es fundamental. Entonces, depende de la personalidad del niño, le llega más de una forma o le llega de otra, ¿no? Y uses, una vez que sepas lo que le gusta, a través de lo que le gusta, puedes ir mostrándole los valores que tú quieres transmitirle, ¿no? Tener como una ruta clarísima, que a lo mejor te tienes que sentar a pensarlo. Yo, ¿qué valores quiero transmitir a mis hijos? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues es que eh, todas las herramientas que tengo alrededor, que puede ser la música, puede ser una película, puede ser el juego, o sea, siempre se ha dicho, en la mesa y en el juego se conoce al caballero, ¿no? Pues exactamente en las comidas es fundamental, por ejemplo, cuidar pues una comida por lo menos al día de comunicación en casa, ¿no? O sea, si no puede ser la hora de comer porque estamos todos trabajando, pues cuidar las cenas. O a lo mejor los desayunos. Las cenas están muy cansados, no atienden, no sé qué. Pues sentarte a desayunar y a lo mejor levantarte un poquito antes para hablar, ¿no? Y escuchar al niño, dedicarle un tiempo a escucharle. Que cuando son pequeños es como decir, pues es que hablan de temas como que no te parecen muy
interesantes, a lo mejor, o que pueden ser los cromos de Pokémon, la liga de fútbol en caso de mi niño, no sé, los juegos de los niños, pero tú tienes que tener interés y conocer cuando son más mayores. Pues los cantantes, que los cantantes a lo mejor no son los mismos que los que te gustan a ti, pues tienes que saber quiénes son, qué música es, y los youtubers, los que están en Twitch, que a lo mejor los ven, pues tienes que saber quién son y sentarte con ellos y ir educando, porque todo educa al niño. Entonces, si por ejemplo ves algo que no es conveniente, decirle por qué. Y al principio a lo mejor se lo quitas, pero luego se lo quitará él, ¿no? Porque ya habrá aprendido por qué le hace daño, ¿no? No se puede meter basura dentro de la cabeza. Y ahora mismo tenemos tanta oferta informativa que tienes que saber discernir, ¿no? Porque no todo es bueno y además no todo es verdadero. Que muchas cosas son manipulación del lenguaje, de los conceptos, de la realidad y te pueden estar engañando simplemente para sacarte el dinero. O sea que justo la educación es una inversión a largo plazo, que es lo que tú estás en inversiones, es eso, todo lo que aportes hoy, pues a lo mejor ver los frutos en 10 años, en 20 años, pero nada se pierde. Entonces yo animo a que metáis la cabeza y si ver algo que no va bien se rectifica y si vas viendo lo que quieres hacer, pues buscas. Hay libros de cuentos muy bonitos para educar valores. Hay juegos, dinámicas de grupo, por ejemplo, que puedes hacer en casa, que son muy bonitas. A mí me gusta mucho una pues de agradecer, por ejemplo, todos los días, 3 cosas que te han ido bien y damos gracias, ¿no? O otro también de comunicación en casa, pues vamos a meter en un bote cosas que ha hecho bien esta semana mamá, o le decimos que ha hecho bien mamá, o que ha hecho como bien el papá, o que has hecho tú. O sea, como un reconocimiento a las cosas buenas. Pues eso tenerlo siempre en la boca, ¿no? O sea, en lugar de si viene alguien y cuando estás hablando con una amiga delante del niño, nunca hablar mal del niño. O sea, siempre el refuerzo positivo de las cosas buenas que ha hecho, porque aunque tú crees que no te está escuchando, te está escuchando. Entonces, si ves un error o algo que tienes que corregir, pues sí que tienes que pensarlo, pero nunca hablar mal de tu hijo, por ejemplo, ni darle malas Importante. palabras sí, y no gritar en casa. Si tienes muchas ganas de gritar, te vas a correr y pegas unos gritos fuera, coges una almohada o gritas, pero no al niño, porque eso hace muchísimo daño y no nos damos cuenta a lo mejor. Entonces es ver que el impacto de todo lo que haces en el niño va a repercutir en su edad adulta. Entonces todas las huellas es Qué como, importante. sí, tener mucha delicadeza. Ana, nos has, mira, nos has dejado o sea, muchos tips, muchas habilidades y de todo lo que has dicho, por ejemplo, puedes sacar tres más importantes que se puede tener en el día a día y un libro que recomiendes, por ejemplo. Pues a mí me gustaría mucho el que os quedarais con la idea de exigencia y cariño, ¿no? De combinar las dos cosas. De decir, los valores que quiero dar a mi hijo, ¿cuáles son? ¿No? Y entonces, tener como una hoja de ruta de cosas, pues igual que tienes las metas financieras o económicas, pues yo quiero hacer estos valores. Pues vale, ponle patas. Entonces, en esta semana, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto y esto y esto. 3 cosas, una cosa pequeñita, o sea, pues el agradecimiento, por ejemplo, es muy bueno. Hacer ejercicio con el niño, por ejemplo, puede salir o jugar o hacer deporte, o sea, y el sueño. Yo, ¿cómo educas bien a un niño? Pues sí, es muy sencillo. Alimentación, sueño, higiene. Cuando son más pequeños. Esas 3 pautas para empezar. Tenerlas claras y ser firmes, porque eso le ayuda un montón al niño en tener un equilibrio. Y, y libros, pues es que depende de la época del niño, ¿sabes? Lo que hay. Luego, si quieres, te paso varios. A mí me gustan mucho los de desarrollo neurológico, porque es un tema que me apasiona mucho. Entonces, luego te paso el autor, que ahora mismo no me acuerdo el nombre exacto, pero yo creo que hay que educar mucho siguiendo los periodos sensitivos del niño. Depende de la edad, exigiré de una manera concreta. Y entonces, eso es muy bueno
para tenerlo. Y luego, por ejemplo, ya cuando son más mayores, pues a mí me gusta uno, por ejemplo, que es la inutilidad del sufrimiento, ¿no? Que es para, no sé, cuando son mayores, el verles que no todo es fácil, que en la vida va a haber dolor, ¿no? Y entonces se van a encontrar con situaciones difíciles en su vida. Entonces, a mí ese libro me ayudó, por ejemplo, y entonces es uno bueno, pero esa línea de que por mucho que quieras educar a tus hijos, hay veces como que los padres queremos quitarles todo lo malo. Pues no se lo vas a quitar. Entonces tienes que darle herramientas para cuando se encuentren situaciones muy crudas y muy duras, pues que el dolor está ahí y el sufrimiento es opcional, ¿no? Tienen que buscar herramientas para superarlo. Entonces, creo que eso es fundamental también. O sea, poner los pies en la tierra, completamente, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, no, me parece súper interesante, Ana, porque como tú bien dices, lo que los padres podemos hacer es darles herramientas, porque ellos cada uno ya con su carácter, con su identidad también ya serán de alguna manera, pero si no tienen las herramientas, pues les será más difícil enfrentar los retos, los desafíos que la vida le pone, que siempre tenemos. Entonces, me parece súper interesante, importante lo que estás diciendo y esa educación desde el amor, porque yo, por ejemplo, me quedé muy bien con la conexión, los valores y enseñar y darles las herramientas para que puedan enfrentar, para que ellos puedan defenderse en la vida. Y te Sí, sí, agradezco luego muchísimo, que la muchísimo, educación Ana. nunca ¿Quieres decirnos cómo encontrarte, cuál es tu proyecto en el que estás trabajando para ayudarle a las mamás y cómo podemos encontrarte? Pues mira, yo estoy disfrutando ahora mucho de un grupo de WhatsApp que son las mamás de Aniuska, que es de estudio y educación. Entonces son las dos, como las dos líneas que tengo de trabajo, ¿no? Porque yo creo que cuando educas bien, los niños estudian también y tienen buenos resultados. Y si necesitan un poco de ayuda, pues estoy como equilibrando las dos cosas. Y tengo infoproductos que uno es el Ser felices en casa, que os lo recomiendo, que son tips educativos, con vídeos de expertas también que aportan una visión más profunda en algún aspecto. Y luego tenemos otro del reto del 10, que es conseguir el 10 en notas, que son técnicas de estudio y herramientas de crecimiento personal aplicadas al estudio en los adolescentes. Que yo creo En los que adolescentes. sí, ese es para más mayores. Y luego tengo las Sí, mentorías o eso, pues el acompañamiento emocional. A las personas de altas capacidades, por ejemplo, es que es un tema que me apasiona. Como viven todo tan intenso, pues las emociones también sufren mucho y me gustaría ayudarles, ¿no? Entonces, a través de la terapia regresiva se hace mucho, que es un tema que es muy bonito para tratar y para acompañar. Sí, sí, la verdad es que hay muchas herramientas muy buenas. Cada uno tiene que encontrar la que necesite y la que le sirva. Entonces, entrar en mi perfil y yo estoy ahí, escribirme si alguien tiene alguna duda o algo que le pueda servir. Y, y ahora luego te dijo los títulos del periodo sensitivo del principio. El primer año de vida y el segundo a mí son los que más me gustan. Porque es que el cerebro es esponja y puedes ayudar tanto y hacer tanto por tu niño que es muy bonito. sí. Mm. Yo a veces veo los vídeos de mi hija cuando era más pequeña y digo, wow, o sea, esos momentos realmente uno lo vive intensamente, siempre uno lo vive intensamente con sus hijos, pero esas primeras etapas, quizá porque le tuviste o sea, le tuviste recién y llevas menos tiempo, pero es que esa etapa es muy bonita y yo no descarto ninguna, pero a veces yo cuando veo los vídeos me hace no sé, esos buenos recuerdos, esa linda experiencia también de bebés. Mm. Pues te agradezco muchísimo, Ana. Yo voy a poner abajo el libro que nos recomiendas y el grupo de mamás, ¿vale? Muy bien. Mil Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y a los que van a ver este video en diferido. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo y por aportarnos por aquí. Un placer. Igualmente, gracias Muchas gracias. a ti, muchísimas gracias y muchas gracias a todos también. Hasta mañana. Un abrazo.